El 25 de noviembre de 1970, el escritor más famoso de Japón, con permiso de Kawabata, hundía un puñal llamado Tanto en su vientre y vertía todas sus tripas sobre el suelo del cuartel militar de Tokio. Todo esto sucedía mientras intentaba dar un golpe de estado que fracasó, y junto a él estaban los miembros de la Tatenokai, el grupo paramilitar fascista que él mismo había fundado un tiempo atrás. Pero Mishima no murió al instante, y su amante, la mano derecha de la Tatenokai, fue el encargado de cortarle la cabeza con una katana. Tampoco pudo, y el filo quedó clavado a medias en el cuello del escritor. Después de varios intentos fallidos, cedió el turno a otro miembro mientras él mismo realizaba de nuevo otro seppuku. Una vez finalizado el ritual, todos habían fallecido, y se ponía fin a la vida y obra de un escritor que ha sido un mito nacional en su país y que es una de las figuras literarias japonesas más importantes de todo el siglo XX. Mi nombre es Alejandro y hoy regresamos a Malasombra con un vídeo literario desde Juan Rulfo, que no hacía ninguno, y ya sabéis que para mí las artes, el arte da igual, tiene mil facetas, es mutable, fluctúa en los tiempos actuales, así que da igual. Si te gusta la pintura y por eso sigues este canal, este vídeo te va a gustar aún más, de modo que te invito a quedarte. Y si te gusta la literatura, es pura fantasía. Supongo que ya conocerás a Mishima porque es un escritor muy famoso, pero vamos a tratar su biografía porque su obra, su propia biografía es más importante que sus libros. Lo vamos a tratar desde una perspectiva más profunda y bastante diferente, como siempre solemos hacer por aquí. Igualmente, si tampoco es tu interés la literatura, aparte de que este tío es un personajazo de mucho cuidado, es un vídeo que va a servir de base también para los siguientes que voy a hacer especializados en fotografía japonesa, en Hosoe, Moriyama, Tomatsu, Kendomon, etc. Y la verdad es que sería interesante que lo tengas presente para esta serie de vídeos que voy a hacer después, porque aquí todo se conecta. Pero bueno, ya sin más dilación, empezamos con Mishima. Bien, antes de entrar en sustancia, vamos a hablar de lo que representa el seppuku, o harakiri también conocido, que significa corte del vientre. Lo que pasa es que harakiri es la forma más vulgar y no le gusta mucho a los japoneses, por lo visto. Entonces, este famoso ritual consiste en desentrañarse a uno mismo. Se trata de un ritual incluido en el código ético del samurái, o más conocido como Bushido. Cuando se ejecuta este ritual, el guerrero muere de forma voluntaria, manteniendo el honor en caso de estar a punto de ser capturado por un enemigo, o en forma de castigo si el samurái es culpable de ofensas, deshonores o delitos mayores. En este último caso, un señor feudal y la serie de asistentes o de gente que haya por ahí de la élite asiste al ritual y escenifican una ceremonia clave para entender la cultura japonesa y en concreto a este escritor. Debemos tener muy en cuenta que tanto el honor como el deshonor atraviesan culturalmente a toda la sociedad japonesa. Es un bien intangible que se hereda familiarmente, cuyo peso tiene consecuencias materiales. De hecho, estas consecuencias son todo un tema a tratar filosóficamente, ya que no solo tiene que ver con la sociedad japonesa, que es víctima de muchas tradiciones feudales que todavía perseveran en el fondo de su sociedad, sino con el propio concepto de justicia o identidad que todavía nos afecta a todas las poblaciones del mundo, y que no son tan diferentes a las que hemos visto en otros tiempos por nuestras tierras o por nuestros países. Durante mucho tiempo la justicia se ha venido a dar de esta manera, donde los actos que cometía un familiar eran heredados por el resto de familiares o de dinastías. Esto en la versión más occidental, el ejemplo más claro se vería en el racismo o en la xenofobia, que trabaja bajo los mismos preceptos al fin y al cabo. En España especialmente se ve con la inmigración, una palabra muy intoxicada hasta la médula, ya que la mayor parte de estas personas, de familias que acaban viniendo, se establecen en pueblos de la península o en lugares donde está relacionada la alta demanda de trabajadores para tareas que ningún humano cabal haría por gusto, y por tanto son consecuencia directa de la forma en la que se articula la economía. De cierto modo, las hijas de las personas que suelen compartir una cultura muy distinta a la de nuestra tierra, del lugar donde nacemos, heredan una especie de deshonor, porque sus familiares no se han logrado adaptar al 100% a las reglas socioculturales del lugar, a las religiones, etc. Y en el caso japonés sucede lo mismo, pero con una visión popular muy explícita, llena de rituales. De alguna manera tiene una versión muy estética, ¿no? Y aquí lo vemos representado en el seppuku de forma perfecta. Esto le da una dimensión muy estética, muy visual, que desde los países europeos o occidentales tendemos a romantizar y a convertir en una especie de algo exótico, incluso atractivo a través de los relatos más populares que se van vertiendo, ¿no? A través del anime, del manga, de las películas, de la propia literatura, de los propios grabados y dibujos.
acabamos viendo aquello como una especie de algo incluso relacionado con lo heroico, ¿no? Cuando en realidad tiene unas consecuencias brutales y descomunales en lo más profundo de este tipo de sociedades, como la japonesa. Entonces, esto es un punto de partida muy clave para entender muchas de las cosas que vamos a ver y hablar sobre este escritor, que es que es el símbolo de la gran cantidad de conflictos culturales, sociológicos, psicológicos que tiene Japón, por eso es tan interesante su figura. De hecho, me gustaría darle bastante importancia a esta serie de puntos, no tanto en la biografía personal de Mishima, que es interesante, porque desde mi punto de vista no son tanto sus libros lo que interesa aquí, sino que es que al final este tío escribió casi 250 obras literarias entre teatro, poesía, ensayos, etcétera, con solo 45 años de vida. O sea, muy buenas todas ellas no van a ser, es imposible abarcarlo todo. Lo interesante, por lo cual es tan importante revisitar la figura de este tipo, es lo que esconde su figura y que retrata perfectamente un contexto cultural japonés de su época y que además nos interpela a los tiempos actuales, da igual donde estemos o de dónde seamos. Ya lo verás, porque representa muy bien los valores o las contradicciones de la sociedad del espectáculo ininterrumpido, de la vuelta reaccionaria a valores tradicionalistas, de identidades, hay muchas cuestiones que engloban a este personaje y que además te invito a darle una vuelta de tuerca a esta figura del escritor para que no lo veamos como tal y tampoco siquiera como un artista, sino que veamos a Mishima como la propia obra de arte. El creador en este caso es su propia obra de arte, no son sus libros, es él. Pero no hay que confundirlo con la literatura del yo, con la autoficción y todos estos fenómenos literarios individualistas muy contemporáneos o que han estado de moda en los tiempos pasados, ahora ya no, sino de una manera absolutamente performática, donde las acciones del artista superan a cualquier intento de retener de una forma u otra en un libro esa serie de acontecimientos que se llevan hasta el último extremo. Entonces hay que ver a Mishima ni siquiera como el protagonista de una historia, sino como la propia historia en sí misma. Yo lo invito a ver así porque se entenderán muchas más cosas y me parece más interesante. Más por lo general, ya sabes que yo suelo detestar bastante el exceso de anclaje biográfico que se busca en ciertas obras o en ciertos artistas, ya lo vimos en el de Bacon. Esto es fruto de los mitos románticos o del exceso de egocentrismo e ideales y expectativas que se depositan en un solo individuo al que llamamos como artista o genio, desde la construcción del humanismo prácticamente. Es algo que está ahí latente siempre. Sin embargo, la propia literatura se basa en adulterar la realidad, en el morbo, en el cotilleo, en la exageración de vidas o de acontecimientos, en ciertos destellos que suceden a lo largo de alguien que vive mucho más tiempo y que se convierten en extraordinarios y se amplían temporalmente, ¿no? Se dilatan. Entonces, no es que rechace la retroalimentación entre obra y artista, porque sería absurdo, sino la exageración cutre o ingenua de este tipo de características. Pero bueno, vamos con un poco con el contexto del Japón donde se desarrolla la obra de Mishima y lo voy a resumir bastante, ¿vale? Porque lo quiero tratar mejor en el vídeo de la fotografía japonesa. Parte del inmenso atractivo que emana desde la cultura japonesa hacia las sociedades occidentales proviene de un hecho muy sencillo, y es que es una isla que logra mantenerse totalmente cerrada y aislada dentro de sí misma durante siglos y que mientras el mundo entero se conecta, se revienta guerras e imperios, suceden un montón de acontecimientos en el pensamiento, en la historia, etcétera, etcétera, Japón logra resistir en su solipsismo feudal hasta que en pleno siglo XX prácticamente la flor se abre de golpe y es inundada culturalmente sin haber tenido tiempo de adaptación. Es que es un país que vive prácticamente con una mentalidad puramente feudal, como si estuviesen en el siglo XIV-XIII, y de la noche a la mañana les meten dos pepazos nucelares, aparece el tío Sam en forma de General MacArthur, y como si fuese una especie de Jesucristo que viene de Norteamérica, le da la vuelta a todo el país, y pues ahí se lía todo. Realmente el conflicto cultural es tremendo, porque después de la Segunda Guerra Mundial Japón se convierte en un títere de Estados Unidos, es ocupado literalmente, de una forma simbólica o quizá no tan explícita, pero bueno, es como Corea del Sur y todo esto. Bueno, a ver, poniendo un ejemplo más gráfico, por si hay alguien medio perdido, sería como un europeo medio, lo meten en un avión ahora mismo, sin avisarle, y lo sueltan de sopetón en mitad de, yo qué sé, pues de Pekín, lo meten en un restaurante tradicional y le ponen a comer almejas crudas gigantes de esas con forma de nepe, murciélagos, caldos de guindillas ultrapicantes y un montón de alimentos que en tu vida has visto ni has probado y que encima tienes que digerir porque al día siguiente te levantas y tienes que trabajar. Y a partir de ese momento te dicen, no vas a volver a tu país europeo, esta es tu nueva dieta. Pues esto es lo que pasó en Japón.
Un cambio radical, brutal, traumático, que sigue manteniéndose aún en una versión pues un poco ya más evolucionada, ¿no? Pero que culturalmente, especialmente en los años 50, 60, 70, representaba el tema de toda la cultura japonesa que se hacía. Esto, ya digo, lo trataré mejor en el vídeo de la fotografía japonesa porque es fundamental para poder comprenderla. Y claro, ver a ese dios emperador, que es considerado como tal, como el de Warhammer, un dios emperador, literalmente, en pleno siglo XX, ¿no? De repente llega un yanqui y lo somete como si fuese un muñeco, y esa serie de humillaciones en un país que, como hemos visto, se basa literalmente en el honor, que son conceptos que nos cuesta entender, pero que son muy importantes allí. Pues claro, esto es un trauma descomunal que descolocó a todo el mundo allí. Si se logra entender este conflicto cultural, esta serie de dilemas a los cuales se confrontó una sociedad que es, pues eso, es una rara avis en el mundo a nivel cultural e histórico, pues entenderán gran parte de las obras culturales de, pues yo diría que el 80% del arte y la literatura japonesa del siglo XX está basada en este conflicto. Entonces creo que es bastante importante entender este contexto. Además, si tenemos en cuenta que Yukio Mishima nace en 1925 y muere en 1970, entenderemos que su vida transcurre en el meollo pleno del que fue el cambio cultural más grande de la historia de su país. Pues bien, ahora sí, vamos a la biografía de Mishima. En ningún momento pierdas de vista que este ensayo va de la máscara versus el artista o la persona. Yukio Mishima no se llamaba así al nacer. He aquí la primera máscara. El primer personaje de la vida de novela hiperrealista que fue la vida de este escritor fue su abuela. Descendiente de una familia vinculada con los samuráis del siglo XIII, la abuela estaba de la olla, literalmente. Cogió al pequeño Mishima, lo apartó de los padres para criarlo bajo su amparo, como si de un juguete se tratase, pero literal, ¿eh? Entre los cientos de problemas que arrastraba la abuela Natsu, estaban su obsesión por la aristocracia y los valores tradicionales, junto a un problema de ciática que se ve que cuando le dolía mucho pues le zurraba palos o se volvía muy violenta con Mishima y con su alrededor, porque se ve que tenía un carácter muy conflictivo la abuela. El propio Mishima cuenta de ella que era una gran aficionada al kabuki japonés, de nuevo la máscara, y que leía otros idiomas. Bueno, si te interesan este tipo de datos, ¿no? El propio Mishima, como he dicho, lo relata en Confesiones de una máscara. Eso sí, esto lo cuenta cuando la abuela la espicha porque le tenía pavor. Te lo puedes creer o no, pero lo que sí que parece cierto es que lo secuestró durante muchos años imponiéndole una educación digna de un thriller psicológico. La abuela se empecinó en que Mishima formara parte de la élite aristocrática de Japón y le obligó a relacionarse con las escuelas y los ambientes pues apropiados, digamos. Desde muy pequeño, Mishima cultivó una gran afición por la literatura japonesa y europea del momento y logró introducirse en los ambientes literarios de revistas, donde empezó publicando relatos y artículos que le fueron labrando su posterior fama. No olvides que este tipo era el Murakami de su tiempo, era el eterno candidato al Nobel siendo muy joven. Y ahora viene el segundo trauma relacionado con el honor y el conflicto entre el Japón arcaico y el Japón turbocapitalista que estaba por venir. Llega la Segunda Guerra Mundial y Mishima es llamado a filas. Durante la revisión médica le detectan síntomas de una tuberculosis. Es declarado incapacitado para ingresar en el ejército y se libra. Mishima había sido criado como un pequeño samurái por la abuela, que además pretendía depositar en él 600 años de linaje familiar y de expectativas sociales, etc. Entonces, morir como un piloto kamikaze por el Estado era pues el culmen del honor, ¿no? Y claro, esto él lo sabía y no pudo cumplir esa expectativa, porque resulta que no tenía tuberculosis, que lo que tenía era un resfriado que coincidió en el momento de reclutamiento y que el escritor aprovechó o se dejó llevar por las circunstancias para seguir viviendo. Mishima siempre fue consciente de que ese día sucedió algo, esto no lo podemos llegar a saber, pero él parecía consciente de que no tenía tuberculosis, sino que exageró los síntomas para librarse de aquello y bueno, es algo que no se perdonó jamás. Y es algo que es un trauma muy presente en todo el conjunto de su figura. Pero su infancia de película no acaba aquí, sino que los traumas siguen en aumento. Llega un momento en el cual se hace adolescente, los padres empiezan a tener mayor presencia. No recuerdo si la abuela había fallecido o no. Bueno, el caso es que sus padres aparecen en su vida de nuevo, la madre le apoya en la escritura, pero su padre no quería que fuese escritor, le prohibía escribir, quería que fuese abogado, el clásico relato eterno, pero no un abogado cualquiera, lo quería especializado en leyes alemanas en plena época nazi.
¿vale? Porque es que resulta que el padre de Mishima era un fanático del nacionalsocialismo y como todo buen hombre conservador tenía una gran biblioteca. Recuerda que leer no te hace más inteligente. Y precisamente por saber cómo vivían los escritores no quería ni por asomo oír que su hijo fuese o formase parte de ese mundo de chupatintas. A pesar de esto, Mishima cumple los designios paternos y se hace abogado en la universidad más prestigiosa del país y encima acaba con un contrato en el ministerio porque ya desde tiempos de la abuela se le había relacionado mucho con ambientes muy elitistas y aristocráticos. ¿Sabes cómo va esto? Lo que pasa es que finalmente Mishima está extenuado, el padre parece que también lo ve, y llega un momento en el cual pues aquí la gente va creciendo, él ha cumplido todo, está en burnout total, y el padre acaba resignándose y acepta que su hijo pues acabe siendo escritor. Para ese momento Mishima está muy introducido en ambientes de poder, y la escritura y la política a veces van muy de la mano, de modo que la carrera tan vertiginosa que llegó a tener pues tiene mucho sentido. Esto no es que escribiese mal, Mishima nunca escribió mal, pero se entiende mucho mejor la creación y la popularidad de este personaje. Es que nos cuesta entender porque, claro, como ha pasado hace tiempo en un país totalmente ajeno a nuestra cultura, es difícil de concebir, pero este tipo era hiper famoso, pero muy famoso. En cualquier otro contexto o en el tiempo actual daría igual este dato, pero hay que mencionar que Mishima era clarísimamente homosexual. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, en aquel contexto, en Japón, esto era, pues, imagínate, ¿no? Entonces, él mismo inunda sus relatos más íntimos de pasajes donde explícitamente se describe el deseo por el cuerpo masculino. Bueno, es que Confesiones de la Máscara, es que es el libro que remito todo el rato, porque es el que mejor conozco, pero es muy obvio. Lo que pasa es que él nunca lo llegó a reconocer de manera pública y de hecho el gobierno japonés a la muerte de Mishima trató de ocultarlo también porque estaba muy mal visto. Pero esto es un epicentro de su serie de conflictos, porque es que todo ese carácter represivo de la sociedad japonesa, y más en un momento donde era más exagerado aún incluso, está presente en él de una manera pues yo creo que totalmente traumática. Pero bueno, siguiendo con el padre, ya llegaremos al otro tema, Mishima acaba con el tiempo siendo más nazi que el propio padre. A medida que fue creciendo, la semilla que plantó la abuela dio su fruto, y en ese Japón de posguerra encontró el macetero perfecto donde depositar sus frustraciones, y un claro problema de megalomanía, de narcisismo y de necesidad de afecto empezó a aflorar. Antes de entrar en este punto, imagino que si conoces al escritor sabrás que siempre se le ha tildado de facho, de ultramisógino, de tradicionalista, de psicópata, de loco. Bueno, es evidente que lo fue. Pero no veo lo interesante en esa faceta superficial, sino en dilucidar los motivos que llevaron a este personaje a convertirse en esa exageración de todos estos temas típicos que vuelven a resurgir en la sociedad actual. Mishima es el ejemplo perfecto de cómo la sociedad del espectáculo se enfrenta a la sociedad más clásica y más tradicional que todo contexto tiene, incluso en nuestro país, en Europa, en cualquier lugar, tienes este punto. Fue un personaje muy público, que manejaba las audiencias como le daba la gana. Se exponía constantemente. Era un símbolo del culto al cuerpo entendido de la manera capitalista, porque al final él fue culturista y celebrity televisiva, y a la vez mantenía esa necesidad por abogar por una vuelta al pasado en los valores tradicionales, al Japón feudal. Quería que el emperador volviese a ser emblema nacional, y de hecho ese es el motivo por el cual lleva a cabo un golpe de estado, que la literatura regresara al clasicismo, la identidad nacional de su país era una obsesión, que se impusiera sobre la amenaza de los norteamericanos, y en definitiva todo el paquete nacionalista, conservador, derechista, etc. Pero es que insisto en que ese tema no es una cosa exclusiva de Japón y de su pasado histórico que hemos comentado antes, sino que es un tema muy vigente y que los motivos que llevaron a Mishima a llegar a esa especie de exageración de todas estas cosas, ¿no?, son los mismos que llevan a tanta gente en la actualidad a posicionarse ante órdenes férreos marcados con líderes fuertes y patriarcales, porque todo deriva en el miedo a la incertidumbre y en una necesidad de afecto garantizado descomunal. De hecho, para cumplir con todas esas ideologías que va labrando y con las cuales se obsesiona de manera enfermiza, allá por los años 60-70, finales de los 60, funda la Tatenokai, tras un breve periodo en unas fuerzas de autodefensa que se había matriculado, se había listado. La Tatenokai significa la sociedad del escudo, que son básicamente nazis más Bushido. A estas alturas, la fusión entre artista y político y máscara ya se había completado. Nuestro pequeño Anakin se ha convertido en todo un Darth Vader y quiere sus Stormtroopers. A través de su influencia y de unas columnas en un popular diario derechista de ambientes universitarios, logra reclutar a jóvenes adeptos a su causa.
o a su figura más bien. Esto, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, quizá no con el mismo calado, pero sigue sucediendo. Es que piensa en mi generación literaria. Todos y todas las escritoras que tengan a la cabeza tienen publicadas obras donde el yo y los problemas personales son protagonistas, a la vez que en sus perfiles de Instagram y otras redes sociales acumulan miles de seguidores, entre los cuales el grueso suele ser gente más joven que ve en la escritora o en el escritor a un ídolo indistinguible de sus libros o de su literatura. Y mientras tanto, al mismo tiempo que crecen estas figuras, cada una de estas nuevas personalidades literarias acumulan influencia y posiciones en los diarios y columnas tradicionales de los periódicos de tirada nacional, que le otorgan un prestigio y una muy marcada posición política e ideológica que ya va más allá de la figura de un simple influencer o de un treintañero que escribe con sus problemas. De esa forma, se establece un mecanismo que se perpetúa a través del tiempo y que funciona igual de fino que el motor de un avión. Es que te reto a que me busques las diferencias internas de este tipo de mecanismos que encumbraron a Mishima y que representaba a él en su momento, con muchas de las voces actuales de mi generación, de los millennials que se dice. Y no vale decir que uno se cortaba las tripas y que era un fascista y que no sé qué, me refiero a los mecanismos, a la manera en la cual se establece esa jerarquía cultural, a través del narcisismo de los medios tradicionales en relación a nuevos medios de comunicación, a la figura del ídolo o de la ídola en lugar de la referencia cultural al libro o del discurso que se está dando. A veces no importa ya lo que se escribe. Pero bueno, cierro ya el paréntesis. Invito a tener una actitud verdaderamente revolucionaria a la gente joven que me escuche y no a seguir esta serie de ídolos a través de columnas de diarios y de redes sociales y de influencers, etcétera, que dicen que son escritores, sino a forjar un criterio propio, rebelde ante las cosas y que no dependa de los mecanismos tradicionales, sino que utilices las oportunidades que genera Internet o el nuevo ecosistema digital para adquirir esa especie de poder y no perpetuar algo que hace 60 años en la otra punta del mundo funcionaba exactamente igual. Porque en cuanto una escritora o un escritor de este tipo, que suele vender mucha ideología política de fondo, es fagocitada por un medio que también tiene una jerarquía y un poder casi institucional a nivel público y político, pues tú me dirás qué capacidad real tiene de transfigurar o de cambiar las cosas del escenario a través de la cultura. Para mí ninguna, pero bueno, cierro paréntesis. A ver, me voy por las ramas. Antes de pasar al culto al cuerpo, en Mishima, que es súper importante, el tipo estaba mazadísimo en una época, bueno, en un largo periodo, me gustaría dejar un poema de Alejandra Pizarnik que resume mucho mejor lo que le pasaba a Mishima, más allá de las ideologías, me refiero a nivel íntimo y personal. Y me temo que en muchas ocasiones opinamos en la capa superficial de un problema, en su faceta más estética, pero la sustancia no es si un bombón es de chocolate y es de color verde o negro, ¿no? Sino los ingredientes y la manipulación de esa receta. Esto es lo que me interesaba tocar aquí en el vídeo y espero estar consiguiéndolo. Vamos a leer el poema de Pizarnik. Estuve pensando que nadie me piensa, que estoy absolutamente sola, que nadie siente mi rostro dentro de sí ni mi nombre correr por su sangre. Nadie actúa invocándome, nadie construye su vida incluyéndome. He pensado tanto en estas cosas, he pensado que puedo morir en cualquier instante y que nadie amenazará a la muerte. Nadie le jurará por haberme arrastrado. Nadie velará por mi nombre. He pensado en mi soledad absoluta, en mi destierro de toda conciencia que no sea la mía. He pensado que estoy sola y que me sustento solo en mí para sobrellevar mi vida y mi muerte. Pensar que ningún ser me necesita, que ninguno me requiere para completar su vida. Bueno, este desgarrador poema de la gran poeta Pizarnik, que tiene muchos paralelismos con Mishima, pero de una forma pues totalmente opuesta. Yo es que sinceramente a nivel literario ya no hablo porque lo que me interesa aquí es Mishima y su biografía. Recomiendo 1000 veces leer a Pizarnik porque ves, el otro necesitó 250 libros y actuaciones locas para llegar a una misma conclusión que Alejandra llega en un poema de 4 versos, ¿no? Entonces siempre recomiendo a Alejandra independientemente del contexto. Vale, yo podría cerrar el vídeo aquí perfectamente, pero soy un gumia, soy un megalómano también y necesito seguir y explorar el tema más en profundidad. De modo que vamos a seguir con el culto al cuerpo y el miedo a envejecer. Bien, si acabamos de sacar a Pizarnik para mostrar de una manera explícita y resumida el problema que envolvía a Mishima y a cualquier artista que se le vaya la olla con movimientos políticos extremistas, jerárquicos, etc., tenemos también a nivel visual el trabajo de Eiko Hosoe, un mito de la fotografía japonesa que todavía está vivo, muy mayor. En concreto en el fotolibro, bueno, en la serie de fotografías Ordeal by Rose, Barakei en japonés, si no me equivoco,
que fue una colaboración entre el escritor Yukio Mishima y este grandísimo fotógrafo del siglo XX que le dedicaremos un vídeo. No solo por la belleza estética de las imágenes y el peso de ambos personajes, sino por la simbología de algunas de estas fotografías. Es que ya en su época Mishima era una rockstar, como hemos dicho, y no solo Josué toma fotos de él. Yo recomiendo mucho las de él porque me gustan más, ¿no? Pero hay otros conocidos fotógrafos como Shinoyama Kishin que dispararon también su cámara bajo las órdenes de Yukio, que le gustaba controlar todo mucho, le gustaba la gente joven y sexy, y bueno, en general se rodeaba de artistas, de jóvenes, de todo esto. Y entre ellos, o de estos frutos de estos trabajos, salió una famosísima imagen donde Mishima posa exactamente igual que el San Sebastián de Guido Reni. El San Sebastián aseteado pues es un guiño a un pasaje literario que, si no me equivoco, creo recordar que estaba en Confesiones de una máscara también, y allí Mishima confiesa pues que su primera pajilla se la hace con una fotografía del lienzo de Guido Reni descubierta en la biblioteca de su padre, ¿no? Todo. Mi juguete levantaba la cabeza hacia la muerte, la sangre y los cuerpos musculosos. Esta frase es de Mishima. Es que, o sea, no le hacía falta confesar su condición sexual, porque ya la iba dejando por ahí, claro, la velaba con personajes que representan que no es él, pero sí, mucha ambigüedad, pero bueno, es que imagínate la frustración que debió ser para él, junto a todas las expectativas del hombre guerrero. Bueno, todo esto lo trataremos ahora. Mishima nos confiesa también que siente pasión por la violencia y la sangre y los hombres y los samuráis que han cometido actos viscerales. Toc toc, ¿dónde estás, Freud? Ven aquí que tenemos trabajo. Mishima hace que todo acabe girando alrededor de los cuerpos hermosos donde habita el dolor y la proximidad a la muerte, como el de San Sebastián, precisamente, que era un mártir de la Iglesia Católica, condenado, bueno, o sea, se convirtió en mártir, pero originalmente era un alto cargo militar, que lo nombran por sus hazañas, pero en el momento en el cual le dicen, hostia, que eres cristiano, cámbiate de religión, ¿no? Esto no puede ser. Pues él dijo no, y entonces los emperadores, que en aquel momento compartían, bueno, la historia romana tela, Diocleciano y Maximiano, Marco Aurelio Maximiano, que no es el mismo Marco Aurelio de los estoicos, lo condenaron a morir como un erizo, básicamente. Pero bueno, otra frase de Mishima más fácil: tan pronto puse los ojos en este cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una suerte de gozo pagano. Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un impulso rebosante de ira. Esta parte de mi cuerpo, repentinamente agigantada y a punto de estallar, esperaba con una violencia inusitada a que la utilizara de una vez. Y jadeaba maldiciendo mi ignorancia. Inconscientemente, mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie las había enseñado. Sentí señales de algo sombrío que subía y subía atacándome desde dentro. Y acto seguido, una corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz. De esta forma, que es así también veis cómo escribía Mishima, es como él retrataba pues eso, sus intereses, su deseo, etc. Y de aquí creo que es momento ideal para pasar a la faceta de deseo, narcisismo, nostalgia y el culto al cuerpo, o sea, temas centrales para entender a Mishima y temas más centrales aún para entender lo que pasa hoy en día alrededor nuestro. Lo primero de todo es curioso ver cómo un tipo ajeno a las modas narrativas francesas del momento, porque no olvides que, o sea, la literatura, la filosofía, todas las modas francesas de la segunda mitad del siglo XX son las que condicionan lo que es para ti y para mí literatura contemporánea. Estuviese, o sea, un tipo que está como tratando de reflejar lo que es el Japón puramente feudal y otro tipo de conflictos, además muy ajeno en el contexto, sin internet y tal, acaba llegando a los mismos puntos que se llega a la otra parte del mundo. Pero bueno, empezamos con el deseo, ¿no? La obsesión temática en la narrativa, especialmente francesa, como he dicho, y en la filosofía que deriva de la influencia lacaniana y en consecuencia un reflujo cultural de las ideas de Freud. El deseo se incorpora en las teorías sociológicas y políticas y filosóficas y articulan teorías desde el propio capitalismo que no puede ser entendido sin la figura simbólica del deseo como máxima expresión del consumo, porque el consumo es lo que articula este tipo de sociedades en las que vivimos, que es el capitalismo. Bueno, quizás de aquí de donde viene la misma conclusión al final, porque el conflicto que tiene Mishima es un Japón feudal ajeno a todo esto versus capitalismo del tío Sam. Al mismo tiempo, el deseo se relaciona con la literatura
con la necesidad de contrarrestar ciertos valores tradicionales o visiones arcaicas religiosas que reprimían el cuerpo y las identidades, regulando la forma en la cual nos relacionamos emocionalmente o incluso físicamente, ¿no? El giro afectivo, el cuerpo sin órganos, etcétera, todo tiene que ver con el deseo de fondo, e incluso la propia sexualidad de alguien, la identidad, el cómo te sientes, el cómo te relacionas con otra persona a nivel afectivo, todas estas cosas también tienen que ver con el deseo, etcétera, etcétera. Que bueno, este tema también, en el contexto francés, hablando de eso, también tiene tela, porque hay aquellos que proclamaban muchas de estas cosas eran unos pervertidos de cuidado y unos pedófilos, que bueno, hay una polémica muy interesante ahí que ya trataremos algún día. Pero bueno, que también en verdad tiene sentido, ¿no? Porque cuando llevas el deseo a un nivel teórico extremo, ¿no? Como todo lo que llevas a un extremo se puede convertir en la justificación de algo más chungo. Pero bueno, no, me meto en jardines, esto es otro rollo. Vale, entonces también tenemos que tener en cuenta que incluso nuestra sociedad más actualizada se basa en la manipulación cognitiva por medio de algoritmos que está fundamentada en el deseo irracional e inmediato. Entonces, este punto es crucial también para entender nuestro mundo. Pero bueno, más allá de las implicaciones íntimas o traumáticas de vivir una sexualidad que no puede ser manifestada libremente, como le pasaba a Mishima, él tenía una obsesión por el cuerpo masculino, viril y siempre en estado de pura juventud. Esto no me lo saco yo de la manga, ¿eh? Ya habéis visto que lo confiesa él cientos de veces. Y de aquí pasamos al narcisismo y al culto al cuerpo. No existe mayor símbolo en nuestra sociedad contemporánea que el narcisismo. Y el uso del cuerpo en estado de juventud, no lo olvidemos, por el sistema capitalista al final, que lo utiliza como una especie de demanda, ¿no? De vórtice donde todo confluye ahí. Un cuerpo siempre perfecto, musculoso y siempre en estado de tierno, ¿no? Cuando la sociedad la habita pues muchísima gente y todos acabamos degradándonos. Entonces, para muestra un botón, yo qué sé, pues ahora mismo los Crypto Bros, el Yados o el Joan Pradés y todos estos trending topics de la moda, del fitness y no sé, pues una cultura también que asocia incluso la propia literatura, ¿no? Se asocia a la juventud, a las nuevas voces y a un estado de físico lozano. No basta con ser escritor o escritora, sino que además tiene que ser guapo, guapa, cool y tener cierto aura, ¿no? Entonces, la figura de los modelos, yo qué sé, los filtros, es que sobran ejemplos. O sea, no me tengo ni que detener aquí. Mishima se obsesionó con este apartado. En un universo donde se valora la hipertrofia cerebral, el tipo se metió de pleno en la hipertrofia corporal. Medía 1,60 m y poco. Era un tapón. Que esto, bueno, en el mundo masculino sería un equivalente en el mundo femenino pues a tener muy poco pecho y este tipo de cosas que la sociedad no parece imponer desde fuera. Entonces, a través del deseo homoerótico hacia un conocido suyo que estaba pues literalmente mazadísimo y que era un gángster, un pandillero, desarrolló una fijación por compensar ciertas carencias emocionales a través del culturismo extremo y el kendo, un arte marcial que es muy similar a la esgrima. De este modo, si lo juntamos con el resto de factores, vemos a un joven que trata de responder a los mandatos de una sociedad, por una parte feudal, aristócrata, tradicional, y por otra, pues una sociedad puramente capitalista, donde el cuerpo individualizado y el deseo es el motor lubricante de todo. Pero bueno, entonces aquí decimos, ¿cómo puede ser, no? Si a la vez representa lo que quiere él en verdad es volver al pasado, ¿no? Porque los samuráis no tenían que estar así de mazados, te lo digo ya. Entonces, ¿dónde se junta esto? Sí, este es tu momento favorito. En el modelo patriarcal estándar que dictamina que el poder viene dado por un orden superior en manos de un macho viril y bien guerrero, bien sabio, valiente, deseado, arriesgado, lleno de valores clasicotes, tradicionales, bien compuesto, que condiciona el resto de vidas mediante sus deseos y designios, ya sea tanto viviendo y siendo una especie de general, de patriarca, de presidente, de rey, guiando a un rebaño perdido por la incertidumbre, o desde la muerte, dejando textos a modo de recordatorio para las futuras generaciones sobre cómo deben vivir su vida a través de esos mismos valores que él proclama. Por cierto, también era tan anoréxico. Le flipaba como estaba obsesionado con el sol. Bueno, esto no tiene mucho que ver aquí, pero es que le afloraban problemas por los poros de la piel. Entonces, a ver, tenemos hombres hipermasculinizados que son casi como un ideal de caballero artúrico. Un momento, ¿he dicho Arturito? ¿Te suena un conocido escritor español cuya única finalidad vital es regresar a un mundo donde la masculinidad y la caballerosidad se vuelven como valores eternos e inamovibles y que conquisten todo el planeta por y para siempre?
Esto pues es lo mismo, es que de nuevo Mishima, a través de Mishima, es como una especie de reflujito que te sube de la comida. Y hay mil ejemplos, es que al final también esto lo digo porque Mishima era famoso por su extrema misoginia. Bueno, Mishima y el grueso de la sociedad, pero es que lo de Mishima era exagerado. Entonces esta respuesta, de nuevo, está en el mismo punto. O sea, a veces mezclamos como la política del circo con ideologías, con identidades y simplificamos o tenemos una tendencia a simplificar temas muy complejos con muchísimas aristas y contrapuntos para poder despacharlos de una y ya está, porque hay que seguir la vida. Pero gran parte de estos ideales hipermasculinos y viriles, de hermandad, ¿no? de valores entre hombres que están en mitad de una guerra y que tienen que estar preparados, ¿no? Para defender, proteger todas estas mierdecillas de la sociedad que están ahí y que hemos heredado muchísima gente, pues tienen un componente homoerótico descomunal. O sea, es que al final, aunque no se consume físicamente, ¿no? Y esto ya lo vemos desde hace mucho tiempo, incluso desde la propia sociedad griega que se dice, ¿no? Al final representa el enamoramiento absoluto y unidireccional del hombre por el hombre. Es que es así, ¿no? Cualquier persona viva sabe que el amor no se basa en copular y ya está, sino que hay una cantidad ingente de factores y de relaciones en las cuales pues, meter las ratitas es el último de los resquicios, de modo que al utilizar a la mujer como un aparato reproductor funcional o como una especie de servicio de trabajo doméstico gratuito que se obtiene por derecho divino a través de la tradición, podemos afirmar que la relación entre misoginia, expectativas sociales, anhelos de afecto y de libertad, conflictos de deseo o un culto al cuerpo casi enfermizo donde todo gira en torno a una figura de un hombre patriarca y virilizado, un guerrero honorable, confluyen en Mishima como la muestra perfecta de que no por ser de una ideología o de una identidad o de otra, pues directamente eres así o asá, sino que todas las personas mutamos, cambiamos y somos un cúmulo de contradicciones, de traumas heredados, que no pueden dejar de estar contemplados como una especie de telón de fondo. Entonces, aquí todo va del hombre. Es que Mishima es esta representación. Todo absolutamente confluye en la figura del hombre guerrero y viril de valores tradicionales. Esto, hoy en día, yo qué sé, pues como el Jordan Peterson que alguna vez hemos mencionado también, esa necesidad de una especie de patriarca que ordena ante un mundo que funciona de manera caótica y que se escapa al control tradicional, ¿no? Entonces, todas estas figuras generan una seguridad en gente con carencias afectivas, pues muy grandes. Pero bueno, de aquí por favor que no se malinterprete nada de lo que he dicho, que creo que queda bastante claro. A ver que ya sabemos cómo funciona Internet. Entonces, por resumir un poquito la visión que tengo, que me interesa de Mishima, es que Mishima sería como una especie de shooter poligonal, de un Doom noventero, y la sociedad actual sería como una especie de Call of Duty. Ambos videojuegos funcionan exactamente igual, bajo una misma premisa ideológica incluso, mismas perspectivas y motores básicos, mismos mecanismos, mismos objetivos, y van dirigidos hacia un mismo público masculino derivado del modelo típico norteamericano cultural. Y sin embargo han pasado tropocientas consolas de por medio, generaciones, mandos nuevos, y es como el mundo se ha transformado por completo, y la única diferencia notable son mejores gráficos y una conectividad online. Entonces con Mishima, para mí, sucede exactamente lo mismo. Es la misma mierda, una skin diferente. Porque en la actualidad vamos a vivir confrontaciones extremas entre una posición política y otra, un anhelo por regresar a un pasado que dé seguridad, miedo a perder la figura del patriarca tipo dios, tipo arquetipo sabio, tipo general, tipo presidente, etcétera, que articula una sociedad, frente a una especie de caos que da miedo pero que permite una multiplicidad de gente que habita en este mundo global, etcétera, etcétera. Pero es que además en Mishima, de nuevo insisto en este punto, no vemos a un artista que escribe un libro sobre un acontecimiento de su vida donde él es una víctima y a través de ese secretito confesado que es la autoficción articula un personaje mitológico y victimizado a su vez que será expuesto en todos los medios que pueda llegar, da igual si son mainstream o no, hasta que agote la batería, repitiendo una y otra vez el mismo relato en clave de mártir politizado y anclado a los ideales que confluyen en su libro. Mishima es todo lo opuesto. Entonces, me parece mejor ejemplo para estudiar, porque a veces da la sensación que la sociedad reclama del escritor o la escritora contemporánea que debiera ser una especie de Greta Thunberg, una especie de Dalí moral y ético, irreprochable, que es comercializado por los grandes grupos editoriales y por los medios de comunicación de masas. Entonces, la performance vital esta que llevó a cabo Mishima, que es una locura, pues claro, lleva todas estas corrientes hacia un extremo, hacia un límite, donde el personaje
narcisista que se esconde detrás de toda autoficción es llevado a los límites de lo real y de la identidad y se convierte en una máscara que performa. Este es el concepto clave. No se trata de un Nausgard o una Rachel Cusk o todo el ejército de voces millennials exponiendo las intimidades de su entorno, sino la anulación directa de la obra literaria en favor a ese personaje que reclama la propia sociedad del espectáculo. Este es el punto clave de todo esto que estamos hablando hoy. Es el triunfo absoluto de la máscara sobre las expectativas sociales que imponen a un artista. Da igual si es, en este caso de Mishima, desde una especie de hipermasculinidad tradicional feudal japonesa, o si es desde nuevas identidades, desde nuevas identidades políticas o desde nuevas ideas de circo, de tal diario, de tal partido, etc. Entonces, un poco este es el punto que me parece súper interesante. Pero bueno, el 25 de noviembre de 1970, junto a unos pocos miembros de la Tatenokai, Mishima se dirigió al cuartel general de Tokio del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa. Redujo él solito prácticamente a todo el alto mando y con un manifiesto y unas pancartas bajo el brazo salió al balcón del campamento. La intención era alzar en armas al ejército que se encontraba allí para que diese un golpe de estado inspirándolo por su valentía y sus peticiones y así se restituyera el poder del emperador y se condujese a Japón a ese regreso feudal, tradicional, nacionalista y todo lo que él anhelaba. El mundo había cambiado, nadie le hizo ni puñetero caso. Entonces, se rayó, vio que había fracasado, o sea, es que no pudo ni acabar el discurso, eso estaba siendo televisado, ¿vale? Se metió en el cuartel de nuevo y realizó el ritual del seppuku al ser deshonrado por su propio pueblo, al ver fracasar todos los canales que había abierto para expresar sus heridas más internas. En sus propias palabras, los japoneses siempre han sido un pueblo con una severa conciencia de la muerte bajo la superficie de sus vidas cotidianas, mas el concepto japonés de la muerte es puro y claro, y en ese sentido es diferente de la muerte como algo repugnante y terrible, tal y como es percibida por los occidentales. La muerte tiene el brillo infrecuente, claro y fresco del cielo azul entre las nubes. Bien, y con esta frase llegamos al final del vídeo. Vamos a hacer un cierre aquí final. Voy a leer una frase de Yasunari Kawabata de 1968. Ignoro por qué me han dado el Nobel a mí, existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad solo cada 2 o 3 siglos. Tiene un don casi milagroso para las palabras. Mishima fue eterno candidato al Nobel y discípulo de Kawabata, que fue Nobel y fue uno de los escritores más famosos y respetados del siglo pasado en Japón. Además fue un referente de la literatura universal, llegando a influir a autores como Gabriel García Márquez, en el de mis putas tristes creo que es. Sí, es una versión de un cuento de Kawabata. Bueno, dicen que nunca le dieron el Nobel a Mishima porque lo consideraban demasiado joven y que ya tendría tiempo. Entonces Kawabata dio un discurso al fallecer su discípulo, pero se le veía desubicado, estaba cacatúa ya el pobre, o sea, estaba viejo. Entonces, a ver, también sí, quería destacar, he dicho lo del Nobel varias veces, pero lo hago para darle una dimensión al personajazo que fue Mishima en su tiempo, por su edad, por su contexto, pero en la actualidad dices la palabra Nobel, me la dices a mí y pues me interesa más el resultado del Barça, del Madrid la semana pasada, ¿no? Y cómo se está yendo a la mierda, y este tipo de premios para mí han perdido toda su validez y vigencia. Están incapacitados para poder representar al mundo contemporáneo en toda su amplitud, diversidad y fluctuación continua. Es más, es que te invito a que me des, de los 200 que han dado, a que me nombres más de 10. Pero bueno, como siempre hacemos, vamos a dejar algunas recomendaciones literarias. Yo nunca fui un ultra fan de la literatura de Mishima. Considero que es un buen escritor, recomiendo leer sus libros, Confesiones de una máscara, ya lo he dicho 20 veces aquí. Pero nunca me llegué a ver ahí como muy seducido por su narrativa. Y aún así, pues eso, que considero que está bien y que, no sé, lo que me interesa, como habéis visto, es lo que representa su figura en la sociedad pues actual. Y en esa faceta de performer vital y cómo la máscara se come al personaje y toda esta serie de cuestiones de fondo. Yo personalmente descubrí a Mishima cuando tenía 20 y pocos años, no conocía su biografía y creo que mejor así, porque, bueno, el caso es que yo había crecido viendo TV3, ¿no? Donde ponían anime y series japonesas a punta pala y sentía fascinación, al final cuando me hice mayor sentía fascinación y curiosidad por la cultura japonesa como medio planeta que me estáis viendo aquí. ¿Y qué mejor forma hay de acercarse a la cultura de un país que no conoces que pendiente a su literatura más consagrada?
Y así llegué primero a Kawabata, luego a Kenzaburo Oe, a Mishima, Osamu Dazai, a Kuwabata, Suseki, etc. Sí, todos hombres, es lo que hay. Después de ese año no me dieron ganas de seguir explorando el tema porque ya, o sea, no sé, o sea, es que descubrí que la cultura japonesa que había idealizado mediante sus manifestaciones más populares era absolutamente ajena a mi mundo, a mi forma de concebir lo que me rodea y era tan distante que era como, me quedo con la estética bonita de colores que puedo entender y lo otro o sea, no sé, es que no puedo conectar, no porque no me parezca interesante. Incluso, es que no sé, o sea, hasta para el machismo era diferente. Porque recuerdo en El rumor de la montaña de Kawabata una escena donde la mujer es absolutamente despreciada de una forma totalmente como sutil y silenciosa, que incluso resulta más como dolorosa, más hiriente, porque al mismo tiempo se ensalzaba mediante el ikebana las virtudes de una orquídea. Y no sé, era un contraste que era muy, muy violento, muy incómodo incluso, y que está muy presente continuamente, y no solo por esto, hay mil cosas del trasfondo cultural referentes también a la cultura tradicional, a la figura del guerrero, etcétera, que no lograba conectar, la verdad. Entonces llegó un momento en el cual digo, déjalo estar, porque no vale la pena, ¿no? Luego cuando volví a estudiar la fotografía japonesa a fondo, pues la cosa me quedó, ya había crecido más, tenía las ideas más formadas y armé mejor en mi mente pues esa estructura que permite mirar las cosas en la distancia, y ahí ya pues bueno, lo miré de otra forma. Pero bueno, mis recomendaciones en literatura clásica o narrativa, no hablo de novelas ni mangas, esto lo trataremos ya en otro vídeo diferente porque la cultura japonesa es muy amplia. Más allá también de los clasiquísimos que todo el mundo puede llegar a conocer, yo recomendaría Una cuestión personal de Kenzaburo Oe, que es el otro Nobel de literatura japonés, y permite ver la idiosincrasia de la sociedad japonesa, sus contradicciones y sus movidas de fondo que hemos comentado, pero no mediante los típicos ejemplos costumbristas, tradicionalistas, agrestes, bucólicos o anclados a su historia y los valores del guerrero, o centrados en conflictos de guerras pasadas, etc., sino que está escrito más bien desde un punto de vista muy único y original, y es que pues, su hijo nace con una discapacidad brutal y el escritor lo tiene que confrontar en ese contexto que hemos hablado. Pues, y aquí tienes el caldo para una novela que la verdad es que está muy bien. Después diría Kazuo Ishiguro, que es el escritor japonés menos japonés que existe. Mierda, o sea, estoy cayendo en una contradicción, porque he dicho antes lo del Nobel y aquí todos estos que estoy diciendo tienen Nobel. Bueno, da igual. Este autor es actual, porque de los otros, ahora no recuerdo si están vivos, no, o sea, no, Kawabata seguro que no, Kenzaburo creo que tampoco, esta gente está muy mayor, ya era mayor cuando lo yo... No, tienen que estar súper muertos, luego lo busco. Pero Ishiguro sí. Representa muy bien el diálogo entre la herencia cultural nipona y el estilo narrativo puramente británico, a la manera, yo qué sé, pues de McEwan, de Julian Barnes, de Martin Amis y toda esta generación, ¿no? Es un poco, se confluyen un poco ahí, esa especie de literatura puramente británica, clasicota de segunda mitad del siglo XX, con cierto remanente japonés. Y eso lo hace muy accesible y además trata temas de una manera muy salsera, pero a la vez como profunda, ¿no? En plan, está divertido. Recomiendo Los restos del día o Clara y el sol, que son una especie de temáticas muy similares y conectadas en una versión estética pues totalmente opuesta. Una un mayordomo clásico y la otra un robot en clave de ciencia ficción. Pero el tema de fondo es el mismo, ¿eh? Bueno, y para cerrar, porque estoy un poco cansado ya, esto se va para la hora seguro, Murakami. Sí, señor, Murakami. Pausa dramática, excítate, pero no es Haruki Murakami, sino Ryu Murakami, el verdadero Murakami. No es que desprecie al otro, porque me ha entretenido mucho, sus libros me han entretenido mucho, yo me quedo más con el alocado, el más kafkiano Murakami de más de sus inicios. Y de hecho, yo qué sé, es que a ver, los libros no se recuerdan por su contenido, yo a la semana me he olvidado de todo lo que he leído, sino por el momento y el lugar donde lo leíste o por la compañía que tenías. Entonces yo guardo muy buenos recuerdos de Haruki Murakami, yo que sé, me acuerdo pues leyendo en un verano en una playa, After Dark, mientras escuchaba por unos auriculares Chet Baker y me daba la brisa marina en la cara, pues eso, es que te ponen el truño literario más grande de la historia y eso es un librazo ya. Entonces no lo desprecio, le tengo cierto cariño, pero me parece muchísimo mejor, de calle, Ryu Murakami. Es
Es que de hecho me ha tocado leer a este señor en inglés, en catalán, en español, todo al mismo tiempo, porque es que es imposible encontrar una novela suya más allá de Azul casi transparente en anagrama. Que encima Azul casi transparente está traducida de otra traducción del inglés, que a su vez se hace otra traducción de tal. Entonces, pero bueno, cosas de la industria editorial. Lo bueno de Ryu, yo lo recomiendo todo, son libros distintos los suyos, no es que siga una línea muy clara. Es que es el punto justo entre el rollo peliculero de los 90, cuando se hacían esa especie de thrillers así de calidad, y a la vez tienen mucha profundidad, pero a la vez también es ligero, no sé, es muy único. Tiene novelas con todos los traumas de Japón típicos que hemos hablado, la presencia norteamericana pero plasmada de una forma literaria más en clave de generación beat, y también más actualizada que la novela más tradicional tipo Kawabata y esto, que la veo más desconectada de este estilo. Además es profundo y accesible al mismo tiempo y tiene una belleza estilística única. Si rondas los 20 años, no sé si me estás oyendo qué edad tienes, evidentemente este tipo de escritores cuanto más joven mejor, pues si rondas los 20 años, Azul casi transparente, lectura obligatoria. Y si quieres un thriller bueno, Sopa de Miso, no está en español, Into the Miso Shop creo que es en inglés, delicioso, macabro y puro Japón urbano así, no sé, tiene mucho rollo. Y ahora sí, con esto y un bizcocho me voy a despedir. ¿Qué decir? Pues muchas gracias a todo el mundo que está apoyando el canal, que ha crecido muchísimo últimamente. Ha crecido tanto que antes comentaba lo de los haters y tal, y ahora ya no me llegan los mensajes. O sea que de maravilla. Me aparece de vez en cuando alguno se cuela por ahí, pero ya la mitad de mensajes no los puedo leer. También al principio me rayaba mucho con si duraba esto o no, por a ver si se podía mover, pero llega un momento en el cual el canal pues va solo y hago vídeos de 1 hora. Intento dejarlo en menos de 1 hora porque es que me cuesta al ordenador, especialmente le cuesta montarlos y vomitarlos luego. Entonces, pero bueno, yo qué sé, pues no hago literatura tan a menudo, pues este no ha podido ser más corto. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.